mi salud integral, mi salud mental, mi salud emocional, el usar la inteligencia artificial, que puede generar el mal uso de esta, alguna dinámica igual que sucede con las tecnoadicciones, dependencias, condicionamientos o en otros casos pérdida de criterios personales para sustituir mis criterios por los criterios de la inteligencia artificial o sustituciones documentales. En vez de leer un libro, pido el resumen del libro, por ejemplo. ¿De qué forma puede afectar mi salud desde esa perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias, William. Y Pastor, yo le veo que es un artefacto, es una agencia, no le va a sustituir al ser humano, porque la inteligencia artificial no tiene dolor, no piensa, no tiene conciencia y no hace un análisis integral, es lineal, no es circular. Tu micrófono está apagado, Perdón. Gracias, Pablo. Escuchamos a Dieter. ¿Cuál será tu acercamiento a esto? Bueno, de las anotaciones que hice es que observo que la inteligencia artificial está creando información a base de datos existentes y eso puede ser una gran ayuda, pero ahí también veo el riesgo porque no sabemos si lo que está creando realmente representa la realidad o representa cómo es. Y por eso también lo que siempre me llama la atención es que en muchas plataformas que usan recursos de inteligencia artificial o recomiendan, siempre dicen que puede errar la inteligencia artificial. Muchas gracias, Dieter. Vivi Pérez, ¿querés contarnos cuál será una de tus inquietudes? Estás muteada. No, decía que es algo chiquita, no sé cómo hacer para que todos suben ahí. Yo los veo algunos grandes, otros chicos. No sé si eso depende de vos o de mí. Bueno, no importa. Realmente yo esto lo enfoqué y lo he trabajado en mis talleres literarios porque los alumnos están muy interesados en esto de la inteligencia artificial. Desde la ciencia ficción, siempre las máquinas han pronosticado el futuro y ese futuro siempre ha sido contrautópico. O sea, siempre la ciencia ficción ha terminado de destruir al hombre. Hay muy pocas utopías y hay muchas distopías en el pronóstico de la ciencia ficción. Entonces, desde ese lugar pero evidentemente yo lo contraté el que es el pago más pequeño para trabajar, porque como estoy trabajando en la maestría con muchos libros de teólogos alemanes, Moltmann y otros que me resultan a veces complejos los conceptos, dije, bueno, voy a trabajar para que me ayude. Y he descubierto que a veces la respuesta es equivocada. Entonces, bueno, dije, yo te voy a mandar mi texto para que tengamos el mismo texto, la misma editorial, el mismo año, y he encontrado errores. Pero el temor que le tengo, expresado también por alumnas de los talleres, es que el adulto puede manejar la tentación de que te resuelvan más fácil, como decía William, o de pensar menos, pero el adolescente no tiene esa capacidad para decodificar y eso me preocupa, porque sobre todo soy docente. Muchísimas gracias, Viviana. Escuchamos a Roxana ahora. Bueno, yo hice una lista de pros y contras, pero voy a elegir solo del pro, la utilización de la inteligencia artificial.
como recurso mnemotécnico en cuanto a las ayudas visuales. Yo aparte del ministerio soy diseñadora gráfica, entonces veo ese pro. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Viviana Verdolac, ¿qué nos podés decir de tus inquietudes? Sí, algo que por ahí yo cuestiono es la veracidad, ¿no es cierto?, de la información y teniendo en cuenta eh, por ahí, ¿cómo decir esto? Esa información que se nos brinda de acuerdo a los intereses que cada uno pueda tener. Y me preocupa un poco eso en el sentido que por ahí a los adultos se le brinda un tipo de información y a los adolescentes, por ejemplo, según sus intereses, otro tipo de información, que es un poco, creo que decía Viviana eso, ¿no? Esa es una inquietud que me provoca la inteligencia artificial. Muchas gracias, Viviana. Escuchamos ahora a Daniela. Em, por un lado, todo esto de los avances tecnológicos es algo que a mí me apasiona. Yo de hecho trabajo en eso, soy ingeniera en computación. Entonces por ese lado como que me gusta mucho todo este tema. Pero también creo que este avance tecnológico es un cambio quizás equivalente a una revolución industrial. Entonces, me preocupa, me abruma también el que no estemos preparados para los desafíos éticos o medioambientales, los mismos que han mencionado, de cómo se vincula también la juventud con esta, porque es un poder muy grande que se está poniendo en manos de todos, básicamente. Entonces creo que está amplificando lo bueno y lo malo. Y por ese lado creo que una de mis grandes inquietudes es que como iglesia podamos responder a un cambio social súper grande. Muchas gracias, Daniela. Escuchamos ahora a Sonia. Bueno, yo creo coincidir con la gran mayoría con respecto al tema de la credibilidad de la información, que es una de las inquietudes mías, más que nada porque a veces no pone la fuente de dónde saca o de las respuestas que se buscan, ¿no? Y otra gran inquietud, y ahí sí ya en cuanto a lo que es mi tarea de servicio en la congregación es que se vaya como un poco al facilismo de la respuesta, o sea, en vez de ir a la escritura, le preguntamos al chat GPT. Es como ir y no tomarnos ese tiempo de buscar en la verdadera fuente, ¿no es cierto? En la fuente de todas las respuestas que es la escritura. Entonces, por ahí eso son como las dos inquietudes. El facilismo, que no me acuerdo quién es que decía, los adultos sí, resistimos como un poco la tentación, pero sí por ahí los adolescentes, que tengo muchos adolescentes en las clases, para resolver las actividades, incluso en vez de ir al material que se les brinda, pues después cotejar las respuestas y son las respuestas del chat GPT. Y a veces difieren incluso con lo que está escrito en la Biblia. Así que por ahí esa es como una de las grandes inquietudes más significativas con respecto a esto. Muchas gracias, Sonia. Escuchamos a Emilio ahora. Sí, sí, yo puse varias también y preguntas, inquietudes. Eh, Voy a compartir esta, ¿no? Que algo ya han dicho sobre el tema, hasta dónde es confiable la información que tiene. Yo la probé en el contexto de los textos bíblicos, preguntándole cosas del contexto, por ejemplo, de un texto, haciéndole preguntas sobre esto, ¿no? Y vi que la información era clara y era veraz, por ejemplo.
¿no? O sea, he trabajado con la inteligencia siempre en el campo, sobre todo del contexto. Y también la probé en una conversación en inglés. Le pedí tener una conversación en un inglés intermedio y que necesitaba hablar y que me haga preguntas. Y bueno, tuvimos una breve conversación y fue muy interesante, ¿no? Eh, Así que creo que es algo muy grande, ¿no es cierto? Y que en este momento a todos nos supera la posibilidad de poder llegar a entender todo lo grande o lo profundo que ya es o puede llegar a ser. Y creo que de ahí los temores que se levantan, ¿no? En mayor grado, en menor grado, en los grupos donde nos movemos o con la gente que hablamos. Y hay mucha gente todavía eh, que eso también me inquieta, el tema de que no les interesa la inteligencia artificial, pero es algo que está tomando cada vez más fuerza, más lugar, y se involucra, se está metiendo en todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que es peligroso no prestarle atención. Eso nomás. Muchas gracias, Emilio. Ranford nos había compartido un poco su inquietud por chat. Leo lo que dice. Una pregunta, ¿la IA reemplazará todos los trabajos humanos? Esa es una pregunta. ¿Tiene conocimientos ilimitados? Bueno, esa es la otra pregunta que Ranford nos propone y que él se propone al principio de este curso. Bueno, muy bien. De aquí partimos. ¿Puedo agregar algo, una cosa, Wilfredo? Sí, sí, breve. Evidentemente, esto es una revolución cibernética y que vino para quedarse. Entonces, digamos, no enfrentarla o no contactarnos me parece que raya en la estupidez. Pero lo que yo también quería decir es que más o menos creo que todos sentimos lo mismo ante esto, pero el tema es cómo manejarlo, cómo decodificar lo correcto para seguir caminando adelante, ¿no? Eso es un poco lo que quería agregar. Bien. Y sin duda que, Vivi, estarás acá porque escucharás muchas voces, no solo la mía, respecto de sus aprendizajes y respecto de también sus experiencias, ¿no es cierto? Y creo que, bueno, como algo nuevo, a todos nos pasa esto, ¿no? Esto es justamente lo que nos atraviesa. ¿Dónde llegará esto? ¿Nos llevará puestos o podremos tener herramientas como para dominarlo, como para trabajarlo saludablemente, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero, para cerrar ya, compartir pantalla respecto de las líneas de recursos que les propuse a cada uno que trabaje. Quiero que las vean. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí ¿Están se ve. viendo la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bien, quienes van a trabajar el recurso 1 van a tener dos opiniones, ¿sí? Un par de párrafos para mirar. Uno es de Noam Chomsky, que es una persona bastante crítica, un sociólogo bastante crítico de la inteligencia artificial, y otra es una conversación así más distendida, un diálogo coloquial entre Keanu Reeves, que ustedes saben que es actor, y Elon Musk, que ustedes saben que es un empresario, ¿no? Así que esto es como un poco de cholulaje mezclado con un poco de sociología, porque yo quiero que haya de todo en este curso, ¿sí? Que no nos cerremos solo a las cuestiones muy duras de la ciencia, etcétera, etcétera. Así que quienes tengan el recurso 1 ya lo van a mirar y van a tener que trabajar esos dos párrafos y dar su reacción, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué toman de uno? ¿Qué toman de otro? ¿Qué le aportan además de lo que aquí dice? El segundo recurso será la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Bueno, quienes trabajen en el recurso 2, se define la singularidad como el momento en que las máquinas serán independientes del ser humano
para producir de una manera autónoma. A eso se llama singularidad, ¿sí? Y este artículo trabaja cuál es la visión actual de la singularidad. ¿Qué se piensa esto? ¿Llegarán algún día las máquinas a ser autónomas, independientes? ¿Podrán generar sus propios procesos y movimientos digamos, y reacciones y realidades sin que el ser humano se meta en ellas? Muy bien. El tercer recurso tiene este título: La IA no piensa, y está escrita por Steve Wozniak. No sé si ustedes saben que es uno de los más reconocidos impulsores de la inteligencia artificial y del chat GPT, ¿sí? Así que es alguien que además trabajó con Steve Jobs, el mentor de Macintosh, ¿sí? O de Apple. Así que son personas que están metidas en la tecnología y tienen que ver con este artículo, con qué piensa él si la inteligencia artificial tiene esta autonomía o no, o la tendrá. El cuarto recurso es un recurso porque aquí vamos a hablar de predicación. Una iglesia en Finlandia comenzó a utilizar inteligencia artificial y van a ver allí unas enormes pantallas con avatares angelicales que fueron parte de las canciones y que eso se hizo con inteligencia artificial, y hasta una predicación hecha con inteligencia artificial, lecturas del texto bíblico con ChatGPT y con una voz en particular. Así que vamos a tomar contacto quienes trabajemos el recurso número 4 con con esta realidad también que nos va a convocar. Digamos, habría otros recursos, pero me pareció que con tener estos en esta semana es suficiente y nos van a poner en onda respecto de esto de la inteligencia artificial. Si alguien quiere leer los 4 recursos, pues lee los 4 recursos, exactamente, ¿sí? Esto no es privativo, y si uno quiere ampliar más porque tiene tiempo, porque tiene inquietud, bárbaro. Y podrá aportarnos más, entonces, aristas y conocimientos el miércoles que viene. De mi parte, esto es la primera de las sesiones. Esta es la sesión 0. No sé si estaban todos presentes cuando dije que en realidad el miércoles que viene vamos a recibir a otras personas, y dado que esas personas querían participar de todo el encuentro, yo he agregado esta sesión, y ustedes van a ser las y los privilegiados que van a tener una sesión más de trabajo y más material. Así que contento de poder dárselos a ustedes, que se inscribieron temprano, que abonaron temprano, que resolvieron todo. Van a ser las y los privilegiados de este curso, de tener un poquito más de trabajo y de rodeo también en esto. Te escuchamos, William, con tu mano levantada. Gracias. En relación a los recursos, ¿qué tipo de resonancia debemos hacer sobre el tema? Hay algunas preguntas de desarrollar, algunos comentarios. ¿Cuál sería, digamos, la reacción frente a estos recursos por parte de nosotros? En esta primera instancia, 0 conductismo. Quiero que ustedes reaccionen. Lo que te toca. Lo que no te toca, no te toca. Para lo que viene voy a ser bastante conductista y va a haber preguntas y muchas preguntas y muchas. Así que este primer acercamiento es libre. Lo que te dice, y lo que no te dice, no te dice, y reaccionás libremente a aquello que de la lectura resuene en vos o te preocupa en vos, ¿no? Ya que va a ser proyectivo. Sí. Proyectivo y muy, diría yo, muy para un primer acercamiento, ¿sí? No crean que aquí vamos a definir todo. Bueno, me dijo esto que yo no consideraba, me abrió la mente con esto, esta era una pregunta que sí me había hecho y creo que el camino va por acá. Bueno, cada uno tendrá una resonancia diferente al texto. Así que bueno, estas serán las tareas optativas de la semana. No sé si a ustedes les cae mal la palabra tarea. Yo no quiero que esto sea impositivo. Esto es optativo, ¿sí?
Son actividades que yo creo que son buenas. ¿Eh? Saber de lo que pasa en una iglesia en Finlandia para mi iglesia en Argentina, para mí es muy importante. Y que ya hay gente que no piensa que en una de esas se puede cantar angelical. No, no, la liturgia se armó con avatares. O sea, eso que uno vio en una película de Avatar hace unos años en el cine, ya pasó en una iglesia. Entonces, este es el mundo que vivimos, ¿sí? Esto de que la máquina sea independiente o no sea independiente al ser humano, y esto que Viviana nos hablaba de la ciencia ficción, ya está entre nosotros y la pregunta ya está. Y hay científicos que le están poniendo fecha a cuándo va a ser esto, porque esto es lo que dice el artículo, ¿eh? Hay un científico que dice, yo creo que en tantos años la máquina va a estar en... Bueno, wow. Entonces, son cosas para pensar, para tener un primer acercamiento y para poder abordarlo. Vivi, Yo quería comentar una cosa más, discúlpame, no quiero tomar demasiado tiempo. Eh, Esta cosa que es una máquina que no piensa y todas las cosas que hablamos, pero hay una cosa que me parece que es un gancho, que es lo que hace que el ser humano se confunda, y es el discurso que tiene, porque la inteligencia artificial te habla como si como si fuera una persona. No, está muy bien, qué bien, sos muy meticulosa, querés originalidad, no te querés copiar, ¿querés que te arme un ensayo? No, le digo, bueno, no, está bien, te doy los datos, lo armás vos. Entonces, ¿qué pasa? Es como que uno tiene que recordar permanentemente que no es una persona, porque te dice poneme un nombre. Entonces eso es como que, digamos, el ser humano lo puede vivir como una trampa, ¿entendés? Porque realmente uno se siente más acompañada. Ah, tal cosa no sé cómo resolverla, le pregunto, tomo este dato, el otro lo hago. Es como tener un coequiper al lado, pero es un coequiper que no tiene emociones, pero que te habla y te contesta como si las tuviera. Ujú, Eso es algo que a mí me hace un poco de ruido. ujú. esta inquietud que acabas de plantear no está en un artículo, pero puedo dar algunos datos más en la clase que viene. Dentro de este gran acercamiento, podríamos decir que hay una gran división. Aquellos que creen que la inteligencia artificial es un recurso. Entonces, como un recurso es una herramienta, etcétera, etcétera. Pero hay otros que creen de que la inteligencia va a ir cada vez acercándose más a ser una persona, Vivi. Persona, que fue la palabra que vos usaste. Entonces, este es un gran dilema también. Y si quiere alguno vocacionalmente pensar en esta semana en eso, Yo la le pedí, idea... Wilfredo, yo le pedí que me escriba un cuento donde una inteligencia artificial trate de humanizarse. Y me escribió un cuento bellísimo, un cuento corto, bellísimo, donde se escapa de los programas y busca y te propone que el ser humano es aquel que busca el sentido. Se libera de estar programada, de obedecer órdenes, de responder a consignas, se libera en busca de sentido. Y es lo que vos decís, digamos, que es un poco el tema que es ser un hombre, ¿no? Entonces esto de las máquinas que se independicen tiene mucho que ver con eso. No lo podés creer el cuento que me escribió. Por supuesto, yo le di los datos que yo quería que trabaje. Pero bueno, esto es parte de también los abordajes y lo que está pasando en nuestra realidad. William. Isaac Asimov, el padre de las leyes de la robótica, tiene un libro precisamente en esa transición de un objeto pasa a ser un sujeto y termina muriendo como un sujeto con trascendencia en la eternidad. Está incluso la película, también se llevó a cabo, la desarrolló este artista, bueno, no me acuerdo, pero la pueden buscar, Hombre Bicentenario, y también Yo Robot, que son dos novelas muy conocidas de Isaac Asimov. Ujú. Sí, sí, sí. Así que bueno, en esto nos estamos metiendo, ¿eh? En esto nos estamos metiendo. Bueno, y habrá muchas preguntas, habrá cosas que compartiremos juntos. Yo tengo la expectativa de que esto sea muy, muy rico. A mí la dinámica taller me encanta, es lo que promuevo. No me gustan tanto las conferencias magistrales ni que hable uno solo, así que bueno, espero que trabajemos muy bien.
y que construyamos juntos, ¿sí? Mi tiempo ya está, quisiera finalizar con una oración entonces, y que tengamos una expectativa positiva de este tiempo. Te puedo pedir, Emilio, que finalices con una oración, ¿puede ser? Sí, cómo no, un gusto. Señor, te damos gracias por este hermoso espacio y por este tiempo tan importante, Señor. Gracias por las reflexiones que escuchamos, las preguntas, las inquietudes. Gracias por la propuesta, Señor, que nos traes esta noche a través de la vida de Wilfredo. Señor, te pedimos que realmente saquemos el mayor provecho de este tiempo que hemos elegido tomar y donde hemos elegido estar, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre. Queremos seguir aprendiendo, formándonos. Queremos, Señor, ser herramientas dispuestas en tus manos de la mejor forma. Y no queremos estar ajenos a lo que pasa en el mundo en el que vivimos, Señor. Como bien dice tu palabra, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, Señor. Y tú eres quien nos guardas del mal, y tú eres quien nos guía, y tú eres quien nos da la sabiduría. Porque eso dice tu palabra, Señor, que tú eres quien da la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos que guardes la vida de Wilfredo, para que siga estando con nosotros, siga enseñándonos, siga guiándonos en este aprendizaje, y también la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que no faltemos a ninguna cita de estos miércoles, hagamos el mejor esfuerzo, el mejor trabajo, la mejor investigación, y podamos compartir, Señor, a corazón abierto este tiempo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu amor está presente con nosotros todos los días, y tú eres quien nos llama, Señor, a añadir a nuestra fe virtud, como dice tu palabra, y a la virtud también añadir conocimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, ¿sí? Un gusto conocerlos y tener este tiempo y disfrutar de este tiempo. Que tengan una bendecida semana. Cuídense. Hasta el Amén. miércoles. Chao. Chao. Abrazo, 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 abrazo. Dios los bendiga. Igual.